Sí, no, es una barbaridad. Bueno, está Gala Díaz Langú, que es directora ejecutiva de CIPEC. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Una institución reconocida por todos los sectores políticos y dirigenciales de la Argentina. ¿Cómo se puede, digamos, analizar, ustedes clarificar cuando alegremente, en este caso un candidato a presidente, dice hay fraude cuando no hay ninguna prueba y no hay denuncia, ¿no? Claramente. En Argentina las elecciones funcionan, las elecciones son justas y limpias. No hay evidencia que en estos casi 40 años de democracia, en 10 elecciones presidenciales, 20 elecciones legislativas que tuvimos, haya habido fraude que haya beneficiado a una agrupación partidaria determinada por sobre otra en alguna elección. En ninguna de todas estas elecciones. Es distinto hablar de irregularidades, que las hay, porque somos personas y hay errores que son humanos, que hablar de fraude. Puedan pasar cosas desprolijas en un nivel micro, pero eso no afecta un resultado macro que hay a nivel agregado en el país. Para eso es importante entender el proceso, cómo se cuentan los votos en Argentina. Hay dos procesos en paralelo desde que se cierran las elecciones. Uno es liderado por la Dirección Nacional Electoral, que dependía del Ministerio del Interior, ahora depende de Presidencia, y que hace un escrutinio que es provisorio, que es para tratar de entender cómo viene dando. Exacto. Y es informativo a la ciudadanía. Esto este año se realizó de una manera digitalizada, al igual que en 2021, que fue la primera vez que se implementó este sistema, y ahí llegan telegramas directamente de las escuelas, de todas las escuelas del país, a un centro de cómputos que hay cerca de Ezeiza. Hay 2 personas distintas cargan esos telegramas. Si esos telegramas coinciden, eso se carga directamente a un sistema. Si son distintos, va a una mesa de incidencia donde se define qué pasó. Por ahí es un 5 que parece un 8. Claro. Y se resuelve ahí. Eso nos da un escrutinio provisorio. Este año, a las 9 de la noche, teníamos 80% de las mesas más o menos escrutadas de esa manera. A los 2 días empieza recién el escrutinio definitivo, que lo hace la justicia electoral. Esto es parte del Poder Judicial, ¿no? Otra institución, otro poder distinto que tiene. En cada provincia hay un representante de la justicia electoral que tiene a cargo este escrutinio definitivo. Esto implica constatar las actas en papel y cargarlas al sistema del Poder Judicial. Es un sistema totalmente distinto al de la DINE. Claro. Esto puede demorar una semana, puede demorar 10 días, puede demorar un poquito más, porque también se computan otros votos que en el escrutinio provisorio no se computan, como los votos del extranjero, los privados de libertad, etcétera. Es el 100% de las mesas. Ahí se cuenta hasta el último voto. En el provisorio pueden quedar algunos votos afuera, el telegrama que no se entendió, el que no llegó, el que vive afuera, etcétera. Eso este año estuvo el jueves de la semana pasada listo. Cuando se comparó el escrutinio definitivo contra el escrutinio provisorio, hubo un 0,1% de diferencia. Ese fue el máximo de diferencia que hubo. Esto quiere decir que dos instituciones distintas, con distintas personas al interior de las distintas instituciones, contaron los votos y dio muy bien. Esto pueden decir, bueno, es un caso que nos da una evidencia concreta. Hay mucha más evidencia. Es de CIPEC, como decís, somos una institución que hace investigación independiente y apartidaria. Hemos realizado análisis forense de distintas elecciones en Argentina. Esto es una técnica con Big Data que permite identificar si hubo irregularidades de tal magnitud que se pueda identificar fraude. ¿Y? No lo hay. Claro. No lo hay ni siquiera en las provincias más cuestionadas. No lo hay en ningún lugar de la Argentina. No lo hubo en las elecciones pasadas, que fueron dirimidas por muy poquitos porcentajes, sobre todo la de 2015. Hay una confiabilidad en el sistema funciona. Claro. Es importantísimo que entendamos eso, porque estamos cuestionando un pilar central de la democracia, que le da legitimidad a los gobiernos. Claro, eso es fundamental lo que acabas de decir. No se puede alegremente, y los que participan de un sistema democrático y son candidatos a presidente, tratar de deslegitimar algo que los puede llevar al gobierno. Porque este señor que hoy denuncia fraude, en caso de ganar, ¿entonces qué? ¿Estaría cuestionado porque él mismo denunció fraude? ¿Estaría cuestionado en su legitimidad? Es una locura.
El sistema electoral es lo que da legitimidad de origen a los gobiernos. Sin eso tenemos un problema sistémico, no solamente en el gobierno de turno, sino en todo el sistema de cómo funciona y cómo permitimos que eso pueda resolver los problemas que sí tenemos. Tenemos que reconocer que en estos 40 años de democracia tenemos problemas que perduraron, problemas que ya son probablemente estructurales en lo social, en lo económico, pero tenemos algo que sí funciona, que es nuestro sistema democrático. Nos pusimos de acuerdo en que queríamos y que podíamos vivir en democracia, y eso fue una lucha que nos costó muchísimo y que hemos logrado mantener como argentinos y argentinas durante 40 años. Y es lo que hay que cuidar. Y es lo que hay que cuidar, y es sólido nuestro sistema democrático. Así es. ¿Creen que puede haber un patrón en esta denuncia de fraude de lo que pasó en Estados Unidos, de lo que pasó en Brasil y que ahora también esté sucediendo en Argentina? Hay dos cosas que son comunes y son preocupantes al mismo tiempo. Por un lado, tenemos un montón de denuncias en redes. Esto es un movimiento que esencialmente se genera a partir de desinformación circulando en redes sociales, sin ningún correlato con denuncias reales en el Poder Judicial, en la justicia electoral. Hoy a la mañana, conversando en la Cámara Nacional Electoral, nos decían, es el año donde menos denuncias hemos tenido. Y hay un aluvión de denuncias en redes. ¿Por qué no hay evidencia para sustentar eso ante una denuncia ante el Poder Judicial? Es muy fácil hacer la denuncia, es mediante Internet, te tenés que sentar enfrente de la computadora. Y la hace cualquiera. Exactamente. Ahora, estos dos organismos que observaron las elecciones, que dieron los resultados, ¿no deberían pedirle explicaciones al candidato? Porque estamos hablando de un candidato presidencial, no estamos hablando de una persona marginal que lo tira en redes sociales. ¿No habría que pedirle formalmente que brinde explicaciones de por qué dice que hubo fraude? La responsabilidad de las distintas profesiones que hoy son parte de todo este entramado de difusión de la desinformación claramente debería ser revisada, porque también tenemos que entender que la democracia es mucho más que el proceso electoral en sí mismo, es también cómo nos vemos los unos a los otros, que si por ahí estamos en dos lados distintos, somos adversarios y no enemigos, y sobre todo recordar esto, que nos pusimos de acuerdo en que no queremos usar la violencia como un mecanismo de resolución de nuestras diferencias. Hoy en redes prima la violencia, no es la violencia física, pero es otro tipo de violencia también que puede llegar a ir de a poco desgastando este entramado democrático que tenemos, y tiene implicancias también para cómo llegamos a eventualmente tener consensos hacia dónde queremos ir como país y tender un rumbo hacia también un escenario de mayor desarrollo, ¿no? ¿Por qué cree usted que un candidato recurre a este tipo de mecanismos, como por ejemplo el de intentar deslegitimar el sistema electoral? Es una buena pregunta. En lo que hemos visto en otros países, y esto por ahí para terminar también la idea anterior, que creo que se vincula con lo que estás preguntando, el segundo gran patrón común que estamos viendo y que quizás nos da pistas para tu pregunta, es que ¿qué pasa después de la elección? No es tanto el qué pasa antes, que es lo que estamos viendo ahora, sino el qué pasa después, que es no solamente mantener este discurso de odio y desinformación en redes, sino también eventualmente disturbios sociales, disturbios políticos y una deslegitimidad del sistema en general. Eso nos da una pista de lo que puede ocurrir. En Estados Unidos y en Brasil el sistema político, el sistema judicial actuó muy rápido. Ojalá en Argentina también esté a la altura, en toda nuestra dirigencia política. Gala, muchas gracias, y gracias por el trabajo. Gracias, y hay que clarificar, y es fundamental, y sobre todo salir al cruce de las mentiras o de las mentiras que fácilmente se dicen en redes. Hay que cuidar el sistema. Muchas gracias, que sigas muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Nos estás acompañando con el